Virgen. Soñó que estaba embarazada de su jefe y se lo contó a su amiga, pero marcó mal el número y él lo escuchó todo. El despertador de Isabela Morales sonó a las 6:30 de la mañana como todos los días laborales, pero esta mañana de martes en Ciudad de México era diferente. Se incorporó en su cama de su pequeño departamento en la colonia Roma Norte, con el corazón latiendo aceleradamente y una sensación extraña en el estómago. El sueño había sido tan vívido, tan real, que por un momento no supo si había sido producto de su imaginación o un recuerdo. En el sueño, ella estaba en la oficina, pero lucía un evidente embarazo de varios meses. Alejandro Herrera, su jefe desde hacía 3 años, la miraba con una ternura que jamás había visto en sus ojos cafés en la vida real. Él ponía sus manos sobre su vientre abultado y le susurraba palabras de amor que la hacían estremecer incluso ahora. «Despierta». «Por Dios, Isabela», se dijo a sí misma, llevándose las manos a la cara. «¿En qué estás pensando?». Se levantó y caminó hacia el pequeño balcón de su departamento. La ciudad ya comenzaba a despertar. El ruido del tráfico matutino llegaba hasta el 5.º piso donde vivía. Las montañas que rodeaban el Valle de México se veían borrosas por la neblina típica de octubre. Inspiró profundamente el aire fresco de la mañana, tratando de aclarar sus pensamientos. Alejandro Herrera era todo lo que ella admiraba en un hombre: inteligente, trabajador, exitoso. A los 35 años había construido Herrera Arquitectos desde cero hasta convertirla en una de las firmas más respetadas de la capital. Su cabello negro siempre perfectamente peinado, su porte elegante y esa manera seria pero justa de dirigir los proyectos lo convertían en el tipo de hombre del que cualquier mujer se enamoraría. Pero él era su jefe. Y ella, Isabela Morales, era solo una de sus arquitectas junior, una profesional competente, sí, pero nada más. En 3 años de trabajar juntos, sus conversaciones raramente habían ido más allá de los planos de construcción, los plazos de entrega y las reuniones con clientes. Se dirigió a la ducha, dejando que el agua caliente relajara sus músculos tensos. Mientras el vapor llenaba el pequeño baño, no podía quitarse de la mente la sensación del sueño. La forma en que Alejandro la había mirado, como si fuera la cosa más preciosa del mundo. La manera en que había acariciado su vientre con una delicadeza que contrastaba con su personalidad habitualmente seria y profesional. «Es solo un sueño tonto», murmuró mientras se enjabonaba el cabello. Probablemente porque ayer Valeria no paró de hablar de su embarazo. Su mejor amiga Valeria Sandoval estaba en su 6.º mes de embarazo y últimamente todas sus conversaciones giraban en torno a los bebés, los nombres, la decoración del cuarto del pequeño. Era natural que su subconsciente hubiera mezclado esos temas con la única figura masculina constante en su vida laboral. Al salir de la ducha, se miró en el espejo empañado. A los 28 años, Isabela era una mujer atractiva, cabello castaño hasta los hombros, ojos verdes expresivos y una sonrisa que, según Valeria, podía iluminar cualquier habitación. Pero en la oficina se esforzaba por mantener una imagen profesional: traje sastre, cabello recogido, maquillaje discreto. Nunca había querido dar la impresión de que buscaba algo más que reconocimiento por su trabajo. Mientras se vestía con un traje gris oscuro y una blusa blanca, su mente volvía una y otra vez al sueño. Había algo en él que la perturbaba más allá de lo evidente. No era solo el aspecto romántico o físico, era la sensación de completitud que había experimentado, como si en ese mundo onírico hubiera encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Terminó de arreglarse y tomó su café de olla, una pequeña tradición matutina que le recordaba a su abuela en Puebla. Mientras saboreaba la mezcla perfecta de café, canela y piloncillo, decidió que necesitaba hablar con alguien sobre esto. Valeria era la persona indicada. Siempre había sido su confidente desde que eran estudiantes en la universidad. Tomó su bolsa, sus planos para la reunión matutina y salió hacia el metro. El viaje de Roma Norte hasta Polanco, donde se ubicaban las oficinas de Herrera Arquitectos, le tomaría unos 40 minutos. Tiempo suficiente para convencerse de que todo había sido producto de su imaginación y que al llegar al trabajo todo volvería a la normalidad. Pero mientras el vagón del metro se llenaba con la multitud matutina típica de la Ciudad de México, Isabela
no podía sacudirse la sensación de que algo había cambiado. El sueño había abierto una puerta en su corazón que no sabía cómo cerrar, y la perspectiva de ver a Alejandro en unas horas la llenaba de una mezcla de nerviosismo y anticipación que nunca antes había experimentado. La jornada laboral transcurrió con una normalidad que Isabela encontró tanto tranquilizadora como decepcionante. Alejandro había estado en reuniones externas casi todo el día, por lo que apenas habían intercambiado un saludo matutino cuando él pasó por su escritorio para recoger unos documentos. Había lucido impecable como siempre, traje azul marino, corbata perfectamente anudada y ese aroma sutil a loción que siempre la hacía contener la respiración por un segundo. «Buenos días, Isabela. Los planos del proyecto Santa María, por favor», había dicho con su voz grave y profesional, sin mirarla más tiempo del necesario. «Por supuesto, ingeniero Herrera», había respondido ella, utilizando el tratamiento formal que siempre usaba, aunque internamente se regañó por el ligero temblor en su voz. Ahora, a las 8:30 de la noche, Isabela estaba de vuelta en su departamento, agotada pero incapaz de relajarse. Se había quedado trabajando hasta tarde en el diseño de un complejo residencial, partly porque quería perfeccionar los detalles, pero principalmente porque no quería llegar a casa y enfrentarse a sus propios pensamientos. Se preparó una quesadilla con queso Oaxaca y hongos, acompañada de salsa verde que había hecho el domingo. Mientras cenaba frente al televisor viendo las noticias locales, su mente no dejaba de reproducir la breve interacción matutina con Alejandro. ¿Había imaginado que su mirada se había demorado un segundo más de lo usual? ¿O era solo su cerebro jugándole trucos después del dichoso sueño? Decidió que ya era suficiente. Tomó su teléfono y buscó el contacto de Valeria. Necesitaba sacar esto de su sistema antes de que la volviera loca. Marcó el número y esperó. Después de varios tonos, saltó el buzón de voz. «Valeria, soy yo, Isabela. Mira, necesito contarte algo súper raro que me pasó anoche. Tuve el sueño más extraño y perturbador de mi vida, y no puedo sacármelo de la cabeza». Se levantó del sillón y comenzó a caminar por la sala mientras hablaba, como siempre hacía cuando estaba nerviosa. «Soñé que estaba embarazada, Val, pero no de cualquier persona. Soñé que estaba embarazada de Alejandro. Sí, de mi jefe. Ya sé que suena completamente loco, pero fue tan real que cuando desperté por un momento, pensé que realmente estaba esperando un bebé». Se dejó caer de nuevo en el sillón, cubriéndose los ojos con la mano libre. «Y lo peor de todo es que en el sueño éramos felices. ¿Sabes? Él me tocaba la panza con tanta ternura. Me miraba como si fuera la mujer de su vida. Desperté sintiéndome, no sé, como si hubiera perdido algo real. Es ridículo, lo sé. Él ni siquiera me ve como mujer, solo como su empleada. Pero no puedo dejar de pensar en cómo me sentí en ese sueño». Hizo una pausa, respirando profundamente. «Creo que me estoy volviendo loca, Valeria. O tal vez es porque has estado hablando tanto de tu embarazo que mi cerebro decidió inventar el suyo propio, pero con Alejandro, de todas las personas posibles. ¿Te imaginas si él supiera? Me moriría de la vergüenza. Probablemente pensaría que soy una de esas empleadas que se obsesionan con su jefe». Se levantó otra vez y caminó hacia la ventana, observando las luces de la ciudad. «Hoy lo vi en la mañana y casi me pongo roja como tomate. No pude dejar de mirarlo y preguntarme cómo sería si... No, mejor ni lo digo. Llámame cuando puedas, por favor. Necesito que me bajes de esta nube ridícula antes de que haga alguna tontería en el trabajo». Colgó y dejó el teléfono sobre la mesa de centro, sintiéndose un poco más aliviada. Al menos ya había exteriorizado lo que la estaba atormentando. Valeria la ayudaría a poner los pies en la tierra, como siempre hacía. Se dirigió a su recámara para ponerse el pijama cuando el teléfono sonó. Asumió que era Valeria devolviendo su llamada y contestó sin mirar la pantalla. «Por fin, pensé que ya te habías dormido». Isabela, la voz grave y sorprendida al otro lado de la línea, la hizo helarse completamente. No era Valeria, era Alejandro Herrera. El teléfono se resbaló de sus manos y cayó sobre la cama. Lo tomó rápidamente, con las manos temblando. «¿Ingeniero Herrera? ¿Cómo?» «Recibí tu mensaje de voz», dijo él con una voz que sonaba extraña, diferente a su tono profesional habitual. «Creo que marcaste el número equivocado».
Isabela sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo a través del teléfono. Revisó rápidamente su lista de contactos y se dio cuenta del terrible error. Alejandro Herrera y Valeria Sandoval aparecían uno después del otro alfabéticamente. En su estado de nerviosismo, había marcado el número equivocado. Dios mío, ingeniero, eso no era para usted, balbuceó, sintiendo cómo el calor le subía por el cuello hasta las mejillas. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, un silencio que se sintió como una eternidad. Isabela, dijo finalmente Alejandro, y había algo en su voz que ella nunca había escuchado antes, algo más suave, más íntimo. ¿Podemos hablar mañana? ¿En privado? Sí, respondió ella en un susurro, porque no confiaba en su voz para algo más fuerte. Claro, nos vemos mañana entonces. Y Isabela, que duermas bien. Colgó, dejándola con el teléfono en la mano y 1.000.000 de preguntas corriendo por su mente. ¿Qué había querido decir con esa despedida? ¿Y por qué su voz había sonado tan diferente? Se dejó caer sobre la cama, tapándose la cara con una almohada. Su vida profesional acababa de complicarse de la manera más mortificante posible. Pero en algún lugar profundo de su corazón, una pequeña llama de esperanza comenzaba a encenderse. Isabela no durmió ni 5 minutos consecutivos en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Alejandro diciéndole «que duermas bien», con esa tonalidad extraña que no lograba descifrar. ¿Había sido comprensión? ¿Diversión? ¿O tal vez interés? A las 5 de la mañana se rindió y se levantó para preparar café. Mientras esperaba que hirviera el agua, se miró en el reflejo de la ventana de la cocina. Tenía ojeras pronunciadas y el cabello completamente alborotado. Parecía como si hubiera pasado la noche en vela, preocupándose por... Bueno, exactamente eso había hecho. Se duchó con agua fría para despejarse y se tomó especial cuidado en arreglarse. No porque quisiera impresionar a Alejandro, se dijo a sí misma, sino porque necesitaba sentirse segura y profesional para enfrentar la conversación más incómoda de su carrera. Eligió un traje color vino con una blusa blanca, se recogió el cabello en un moño bajo y se aplicó un poco más de maquillaje del usual para disimular las ojeras. Mientras se ponía los aretes de perlas que habían sido de su madre, se dio una charla mental. Isabela Morales, eres una arquitecta profesional y competente. Lo que pasó anoche fue un accidente. Vas a explicarle la situación a tu jefe. Te vas a disculpar por la confusión y todo volverá a la normalidad. Punto. Pero cuando llegó al metro Insurgentes y vio su reflejo en las ventanas del vagón, supo que se estaba mintiendo. La normalidad se había roto la noche anterior y no había forma de recomponerla. El viaje a Polanco se le hizo eterno. Cada estación parecía tardar el doble de lo usual, y cuando finalmente llegó al edificio de Herrera Arquitectos, sus manos temblaban ligeramente mientras insertaba su tarjeta de acceso. Eran las 7:45 de la mañana. Alejandro siempre llegaba a las 8 en punto, lo que le daba 15 minutos para tranquilizarse y practicar su disculpa. Se dirigió a su escritorio en el área de diseño y encendió su computadora, tratando de mantener su rutina habitual. «Buenos días, Isabela». La voz la sobresaltó tanto que derramó un poco de café sobre su escritorio. Alejandro estaba parado junto a su cubículo, impecable como siempre, pero con una expresión que no lograba interpretar. «Buenos días, ingeniero Herrera», respondió, limpiando rápidamente el café derramado. «Llegó temprano hoy. No pude dormir mucho anoche», confesó él, y había algo en su tono que hizo que ella lo mirara directamente por primera vez. Sus ojos cafés tenían una intensidad diferente, como si la estuviera viendo realmente, en lugar de simplemente registrar su presencia. «¿Podemos hablar ahora?» «En mi oficina». No era una pregunta, aunque había sonado cortés. Isabela asintió y lo siguió por el pasillo, consciente de cada paso que daba. La oficina de Alejandro estaba en la esquina del edificio, con ventanas que daban tanto al norte como al oeste, ofreciendo una vista espectacular del bosque de Chapultepec y la ciudad que se extendía hacia el horizonte. Él cerró la puerta detrás de ellos y le indicó una de las sillas frente a su escritorio. Pero en lugar de sentarse en su silla habitual, se apoyó contra el borde del escritorio,
quedando más cerca de ella de lo que había estado nunca. Isabela, comenzó, y el sonido de su nombre en sus labios sin el título formal la hizo estremecer. Sobre lo que escuché anoche, ingeniero, le debo una enorme disculpa, se apresuró a decir ella, las palabras saliendo atropelladamente. Fue un error terrible. Quería hablar con mi amiga Valeria sobre un sueño absurdo que tuve, y marqué su número por equivocación. No tenía ningún derecho a involucrarlo en mis tonterías personales. Alejandro la escuchó sin interrumpir, pero ella notó que sus nudillos se habían puesto blancos de la fuerza con que se agarraba del borde del escritorio. No fue una tontería, dijo finalmente, y su voz sonaba ronca. Al menos, no completamente. Isabela lo miró confundida. ¿Qué quiere decir? Él se pasó una mano por el cabello, despeinándolo ligeramente, y por primera vez desde que lo conocía, Alejandro Herrera parecía vulnerable. Quiero decir que no eres la única que ha tenido pensamientos sobre cómo serían las cosas si fuéramos algo más que jefe y empleada. El mundo de Isabela se detuvo. ¿Había escuchado bien? Alejandro Herrera, el hombre más profesional y controlado que conocía, acababa de admitir que había pensado en ella de manera romántica. No entiendo, susurró. Alejandro se levantó del escritorio y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Durante los últimos 3 años, he tratado de mantener las cosas estrictamente profesionales entre nosotros. Pensé que era lo correcto, lo apropiado. Pero Isabela, cada día que trabajas aquí, cada proyecto que desarrollas, cada vez que sonríes cuando resolvemos un problema complicado, se vuelve más difícil pretender que no siento nada. Se volvió para mirarla, y en sus ojos había una honestidad que la dejó sin aliento. Cuando escuché tu mensaje anoche, no pude sentirme ofendido o incómodo. Todo lo contrario. Por primera vez en 3 años, sentí esperanza. Isabela se quedó completamente inmóvil en la silla, procesando las palabras que acababa de escuchar. El hombre que durante 3 años había sido la personificación del profesionalismo y la distancia emocional, estaba parado frente a ella, confesando que había pensado en ella de la misma manera que ella había pensado en él. ¿Esperanza? Logró articular finalmente, su voz apenas un susurro. Alejandro regresó a su posición anterior, apoyándose en el escritorio, pero esta vez se inclinó ligeramente hacia ella, como si quisiera acortar la distancia física que los separaba. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, no fuera el único que luchaba contra estos sentimientos, explicó. Isabela, ¿tienes idea de lo difícil que ha sido para mí mantener la compostura profesional cuando todo lo que quería era conocerte más allá de los planos arquitectónicos y las reuniones de trabajo? Ella negó con la cabeza lentamente, aún abrumada por la revelación. Nunca lo sospeché. Siempre fuiste tan correcto conmigo, porque tenía que serlo, respondió él con una sonrisa amarga. Soy tu jefe, Isabela. Tengo responsabilidades hacia ti como empleada, hacia la empresa, hacia mi propia reputación profesional. Pero anoche, cuando te escuché hablar de ese sueño, se interrumpió y se acercó más, arrodillándose junto a su silla para quedar a la altura de sus ojos. La proximidad hizo que Isabela pudiera oler su loción y ver las pequeñas arrugas de expresión alrededor de sus ojos. Cuando describiste cómo me veías en tu sueño, la ternura con la que hablaste de esa versión imaginaria de nosotros, me hiciste darme cuenta de que tal vez he estado protegiéndonos de algo hermoso por miedo a las complicaciones. Isabela sintió que el corazón se le aceleraba tanto que temió que él pudiera escucharlo. Alejandro, dijo su nombre por primera vez sin el título formal, y vio cómo sus ojos se suavizaron al escucharlo. Esto es muy confuso para mí. Hasta anoche pensaba que solo era una empleada más para ti. Nunca fuiste solo una empleada más, confesó él, extendiendo la mano como si quisiera tocar la suya, pero deteniéndose a centímetros de distancia. Desde el primer día que llegaste aquí, con esa entrevista donde discutiste apasionadamente sobre arquitectura sustentable y me retaste cuando dije que era demasiado costosa, supe que eras especial. Isabela recordó esa entrevista. Había estado tan nerviosa que había hablado demasiado y había contradicho a su posible jefe futuro. Pensó que había arruinado sus oportunidades. Pensé que había hecho todo mal ese día, admitió. Al contrario, sonrió él,
y esa sonrisa transformó completamente su rostro, haciéndolo parecer años más joven. Me enamoré de tu pasión, de tu inteligencia, de la forma en que tus ojos se iluminan cuando hablas de algo que te importa. Y luego, trabajando contigo día a día, me enamoré del resto. La palabra enamoré quedó suspendida en el aire entre ellos como una confesión que cambiaba todo. Isabela sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, no de tristeza, sino de una mezcla abrumadora de alivio y felicidad. No sé qué decir, susurró. No tienes que decir nada ahora, respondió él suavemente. Sé que esto es mucho para procesar, y sé que la situación es complicada. Pero Isabela, necesitaba que supieras que no estás loca, y que definitivamente no estás sola en esto. En ese momento, sonó el teléfono de la oficina, interrumpiendo la intensidad del momento. Alejandro frunció el ceño y se levantó para contestar. Herrera Arquitectos. Sí, ya voy para allá. Colgó y se volvió hacia Isabela con expresión de disculpa. Tengo una reunión con los inversionistas del proyecto Polanco en 10 minutos. Tendré que irme. Isabela se levantó también, sintiéndose un poco mareada por todo lo que había pasado en los últimos 20 minutos. Por supuesto, yo también tengo trabajo que hacer. Cuando llegó a la puerta, Alejandro la detuvo suavemente tocando su brazo. El contacto, aunque breve, envió una corriente eléctrica por todo su cuerpo. Isabela, dijo, y su voz tenía una calidez que nunca antes había escuchado. ¿Te gustaría cenar conmigo esta noche? Fuera de la oficina, fuera del trabajo, solo tú y yo, hablando como las personas que realmente somos. Ella lo miró a los ojos y vio en ellos una vulnerabilidad que contrastaba completamente con el ejecutivo seguro y controlado que conocía. Era Alejandro el hombre, no el jefe, quien le estaba haciendo esta invitación. Me encantaría, respondió, y la sonrisa que él le dedicó fue como el sol saliendo después de una larga noche. Perfecto, te recogeré a las 7:30. Y Isabela hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor para decir algo más. Ese sueño tuyo no era tan descabellado después de todo. Salió de la oficina, dejándola con el corazón latiendo como loco y una sonrisa que no podía borrar de su rostro. Por primera vez en 3 años, Isabela Morales se permitió imaginar que tal vez, solo tal vez, los finales felices no solo existían en los sueños. Isabela pasó el resto del día laboral en una especie de nube. Cada vez que veía a Alejandro pasar por el área de diseño, su corazón se aceleraba y tenía que recordarse que debía respirar. Sus compañeros de trabajo notaron su distracción. Mariana, la arquitecta del escritorio contiguo, le preguntó 3 veces si se sentía bien. «Estás muy rara hoy, Isa», comentó Mariana durante el almuerzo en la pequeña terraza del edificio. «Te ves como, no sé, como si hubieras ganado la lotería y estuvieras tratando de no gritar de emoción». Isabela casi se atraganta con su torta de jamón. Si Mariana supiera lo cerca que estaba de la verdad, solo es que dormí mal anoche, mintió, tomando un sorbo de su agua de Jamaica para disimular su nerviosismo. A las 5 de la tarde, cuando normalmente se quedaba hasta las 7 u 8 trabajando, Isabela recogió sus cosas y se despidió. Necesitaba tiempo para llegar a casa, decidir qué ponerse y, sobre todo, procesar todo lo que había pasado esa mañana. En el metro de regreso a Roma Norte, le escribió un mensaje a Valeria. «Val, necesito hablar contigo urgentemente. Llámame en cuanto puedas». Una vez en su departamento, se dirigió directamente al closet y se quedó parada frente a él durante 10 minutos completos. ¿Qué se ponía para una cena con el hombre que había sido su jefe durante 3 años y que acababa de confesarle que estaba enamorado de ella? Su teléfono sonó mientras sostenía un vestido azul marino contra su cuerpo. «Isabela, recibí tu mensaje. ¿Qué pasó? Suenas muy misteriosa», dijo Valeria sin preámbulos. «Val, no te vas a creer lo que pasó», comenzó Isabela, dejándose caer en la cama. «¿Recuerdas que anoche traté de llamarte para contarte sobre ese sueño extraño? Sí, vi tu llamada perdida, pero ya era muy tarde para devolverte la llamada. ¿Qué sueño?». Isabela le contó toda la historia. El sueño, el mensaje de voz equivocado, la conversación en la oficina y la invitación a cenar. Cuando terminó, hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Valeria, ¿estás ahí?» «Estoy aquí. Es solo que
Dios mío, Isabella, esto es como una novela romántica. ¿Y dices que él también ha estado sintiendo lo mismo durante 3 años? Eso dijo, confirmó Isabella, sintiendo que las mariposas en su estómago se reactivaban solo de recordar la conversación. Ok, primera pregunta importante. ¿Cómo te sientes al respecto? Más allá de la sorpresa, ¿qué sientes en el corazón? Isabella se quedó pensando por un momento. Asustada, admitió finalmente, pero también feliz, muy feliz. Por primera vez en mucho tiempo, siento que algo realmente emocionante está pasando en mi vida. Perfecto. Segunda pregunta, ¿qué te vas a poner? Isabella se rió, agradecida de tener una amiga que conocía sus prioridades. Esa es exactamente la crisis que estoy teniendo ahora mismo. Descríbeme las opciones. Durante los siguientes 20 minutos, Valeria le ayudó a armar el atuendo perfecto. Un vestido color vino que Isabella había comprado el mes anterior, pero nunca había usado. Zapatos negros de tacón medio, una chaqueta de mezclilla negra y accesorios dorados discretos. Recuerda, le aconsejó Valeria antes de colgar, esta es tu oportunidad de conocer al Alejandro que está detrás del jefe. Sé tú misma, haz preguntas y sobre todo diviértete. A las 7 en punto Isabella estaba lista. Se había soltado el cabello y se había aplicado un maquillaje natural pero elegante. Cuando se miró en el espejo, apenas reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. Sus ojos brillaban de una manera que no había visto en mucho tiempo. A las 7:30 exactamente, sonó el timbre de su edificio. Isabella tomó una respiración profunda, agarró su bolsa y bajó las escaleras. Alejandro estaba parado junto a un BMW gris oscuro, vestido con pantalones de mezclilla oscuros, una camisa blanca y una chaqueta de cuero café. Sin el traje formal, parecía más joven, más relajado, más accesible. Cuando la vio salir del edificio, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que ella sintiera que las piernas le temblaban ligeramente. «Te ves hermosa», dijo, abriéndole la puerta del copiloto. «Gracias», respondió ella, sintiendo que se sonrojaba. «Tú también te ves diferente. En el buen sentido», se apresuró a añadir. Él se rió mientras rodeaba el carro para subirse del lado del conductor. «Espero que te guste la comida italiana. Hay un lugar en la Condesa que quiero que conozcas». Mientras manejaba por las calles de la ciudad, pusieron música suave y conversaron sobre cosas simples: el tráfico, el clima, un nuevo proyecto de remodelación urbana que había salido en las noticias. Era surreal estar sentada junto a Alejandro como ¿qué era exactamente? ¿Su cita? ¿Su posible novio? La idea la hizo sonreír. «¿De qué te ríes?», preguntó él, deteniéndose en un semáforo en rojo. «Es que todo esto se siente tan irreal», confesó ella. «Hace 24 horas pensaba que eras completamente inalcanzable para mí». Alejandro extendió la mano y tomó la suya, entrelazando sus dedos. El gesto fue tan natural, tan correcto, que Isabella sintió como si una pieza que no sabía que le faltaba encajara perfectamente en su lugar. «Para mí también se siente irreal», admitió él, «pero es la clase de irreal que he estado esperando durante mucho tiempo». El restaurante que Alejandro había elegido era pequeño e íntimo, con mesas de madera, luces tenues y el aroma de ajo y hierbas flotando en el aire. Se llamaba Nonna Rosa y estaba escondido en una esquina tranquila de la Condesa, lejos del bullicio de las avenidas principales. «¿Cómo encontraste este lugar?», preguntó Isabella mientras el mesero los conducía a una mesa junto a la ventana. «Mi hermana Sofía me lo recomendó», respondió Alejandro, jalándole la silla para que se sentara. «Dice que es donde viene cuando quiere sentirse como si estuviera en Italia». Isabella se sorprendió. En 3 años de trabajar juntos, Alejandro nunca había mencionado a su familia. «No sabía que tenías una hermana». «Tengo 2, en realidad», dijo él, sentándose frente a ella. «Sofía es la mayor, tiene 38 años y es chef. Laura es la menor, tiene 31 y es psicóloga infantil. ¿Y tú eres el de en medio?» «El de en medio y el único que siguió los pasos de mi padre en el negocio de la construcción», confirmó. Aunque él construía casas, no las diseñaba. Isabella se dio cuenta de que esta era la primera vez que tenían una conversación personal real. «¿Tu papá sigue trabajando?». La expresión de Alejandro se suavizó.
Se retiró hace 5 años. Ahora se dedica a cuidar su jardín y a consentir a sus nietos, los hijos de Laura, gemelos de 6 años, que son la luz de sus ojos. Suena hermoso, dijo Isabela con sinceridad. Mi familia es mucho más pequeña. Solo somos mi mamá y yo desde que mi papá murió, cuando yo tenía 17 años. Alejandro extendió su mano sobre la mesa y cubrió la suya. Lo siento, debió haber sido muy difícil. Lo fue, admitió ella, pero también nos hizo muy cercanas a mi mamá y a mí. Ella fue quien me apoyó para estudiar arquitectura cuando todos decían que era una carrera muy difícil para una mujer. Tu mamá tenía razón en apoyarte, dijo él. Eres una de las arquitectas más talentosas con las que he trabajado. Isabela sintió que se sonrojaba. Gracias. Viniendo de ti significa mucho. El mesero llegó para tomar su orden. Alejandro pidió en un italiano sorprendentemente fluido, lo que hizo que Isabela lo mirara con admiración renovada. ¿Hablas italiano?, preguntó cuando el mesero se fue. Mi nonna era italiana, explicó él con una sonrisa. Llegó a México cuando tenía 20 años y se casó con mi abuelo. Insistía en que todos sus nietos aprendiéramos su idioma. ¿Qué más no sé de ti?, preguntó Isabela recargándose en su silla y estudiando su rostro como si lo viera por primera vez. Alejandro se rió. Muchas cosas, supongo. Por ejemplo, soy terrible cocinando pero excelente haciendo café. Toco la guitarra desde que tengo 15 años, aunque solo para mí mismo. Me encantan las películas de terror, pero odio ver deportes en televisión. ¿En serio? ¿Películas de terror? Sé que es extraño, considerando lo serio que parezco en la oficina, dijo él, divertido por su expresión de sorpresa, pero hay algo sobre la adrenalina que me fascina. Isabela negó con la cabeza sonriendo. Definitivamente no te imaginaba como fan de las películas de miedo. «¿Y qué me dices de ti?», preguntó él inclinándose ligeramente hacia adelante. «¿Qué cosas de Isabela Morales no conozco?». Ella pensó por un momento. «Bueno, colecciono plantas suculentas y les pongo nombres. Tengo como 30 en mi departamento». «¿Les pones nombres?», preguntó él con diversión evidente en sus ojos. «Sí», admitió ella, sintiéndose un poco cohibida. «Hay una que se llama Esperanza, otra que se llama Frida, una pequeñita que se llama Panchito». Alejandro se rió, y el sonido fue tan genuino y cálido que Isabela sintió que se enamoraba un poco más de él en ese momento. «Eso es adorable», dijo él. «¿Qué más?». «Bailo salsa todos los viernes por la noche en una escuela cerca de mi casa. Soy adicta a los documentales de arquitectura antigua. Y esto es vergonzoso, pero leo novelas románticas antes de dormir». «¿Por qué sería eso vergonzoso?», preguntó él con curiosidad genuina. «Porque son muy irreales», explicó ella. «Siempre son sobre encuentros imposibles y hombres perfectos que se enamoran perdidamente de mujeres ordinarias». Alejandro la miró con una intensidad que la hizo sentir un poco sin aliento. «No veo nada de irreal en eso. Y definitivamente no hay nada de ordinario en ti». En ese momento llegó su comida, ravioles rellenos de espinaca y ricota para ella y oso buco para él. Pero Isabela apenas podía concentrarse en el plato frente a ella. La forma en que Alejandro la miraba, como si fuera la persona más interesante del mundo, la tenía completamente cautivada. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», dijo ella después de unos minutos de comer en un silencio cómodo. «¿Qué?». «Que se siente completamente natural», confesó. «Como si hubiéramos estado haciendo esto durante años en lugar de horas». Alejandro sonrió y levantó su copa de vino. «Por los errores afortunados», brindó. «Por los sueños que se vuelven realidad», respondió ella, chocando su copa contra la suya. Mientras bebían, Isabela se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo se sentía completamente feliz. Y lo mejor de todo era que la noche apenas estaba comenzando. Después de cenar, Alejandro sugirió caminar por las calles de la Condesa. La noche de octubre estaba perfecta, fresca pero no fría, con una brisa suave que movía las hojas de los árboles que bordeaban las avenidas. Las luces de los restaurantes y cafés creaban un ambiente mágico, y Isabela se sintió como si estuviera viviendo en una de esas películas románticas que tanto le gustaban. «¿Tienes frío?», preguntó Alejandro cuando notó que ella se había puesto la chaqueta. «Un poquito», admitió, aunque en realidad no tenía frío.
Solo quería una excusa para que él se acercara más. Sin decir palabra, Alejandro se quitó su chaqueta de cuero y la puso sobre los hombros de ella, encima de su propia chaqueta. El gesto fue tan caballeroso y natural que Isabela sintió que el corazón se le derretía un poco más. «Gracias», susurró, inhalando discretamente el aroma de su loción que impregnaba la chaqueta. Caminaron en silencio cómodo durante unos minutos, sus pasos sincronizándose naturalmente. Isabela era muy consciente de la cercanía de Alejandro, de cómo sus manos se rozaban ocasionalmente mientras caminaban. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Alejandro cuando se detuvieron en un semáforo. «Por supuesto. ¿En estos 3 años nunca notaste señales? Momentos en los que pensaste que tal vez yo sentía algo más que una relación profesional». Isabela reflexionó mientras cruzaban la calle. «Hubo momentos», admitió finalmente, «como cuando trabajamos hasta muy tarde en el proyecto de la Torre Insurgentes el año pasado. Esa noche que tuvimos que quedarnos hasta las 2 de la mañana porque el cliente cambió todo el diseño. Recuerdo esa noche», dijo él con una sonrisa. «Ordenamos pizza y café, y tú tenías esa mancha de tinta en la mejilla». «Sí, y tú me la quitaste con tu pañuelo», recordó Isabela, sintiendo calor en las mejillas. «En ese momento pensé que había sido muy dulce, pero luego te pusiste más formal que nunca durante las siguientes semanas». Alejandro suspiró. «Fue porque me di cuenta de que estaba peligrosamente cerca de cruzar la línea. Esa noche, cuando te miré trabajando tan concentrada con el cabello suelto y esa sonrisa pequeña que pones cuando resuelves un problema complicado, quise besarte tanto que tuve que salir de la oficina a tomar aire». Isabela se detuvo en medio de la banqueta, mirándolo con asombro. «¿En serio?». «En serio», confirmó él, deteniéndose también para enfrentarla. «Y después de esa noche, decidí que tenía que mantener más distancia. Por eso me volví tan estricto contigo las siguientes semanas. No porque estuviera molesto, sino porque estaba luchando contra mis propios sentimientos. Pensé que había hecho algo mal», confesó Isabela. «Me esforcé el doble durante esas semanas, tratando de recuperar tu aprobación». «Isabela», dijo él, acercándose un paso más, «siempre tuviste mi aprobación. Eso nunca fue el problema». Estaban parados bajo una farola, y la luz suave creaba un halo alrededor de ellos. Isabela podía ver cada detalle de su rostro, las pequeñas líneas alrededor de sus ojos cuando sonreía, la pequeña cicatriz en su barbilla que nunca había notado antes, la forma en que la miraba como si fuera lo más importante del mundo. «¿Hubo otros momentos?», preguntó él en voz baja. «El día de mi cumpleaños el año pasado», dijo ella sin vacilar. «Trajiste pastel para toda la oficina, pero era mi sabor favorito, 3 leches con fresas. Cuando te pregunté cómo sabías que me gustaba ese pastel, dijiste que habías estado prestando atención». «Había estado prestando atención», admitió él. «A todo, a cómo tomas tu café, a que siempre comes ensalada en el almuerzo, excepto los viernes que te permites tacos, a que usas un lápiz específico para tus bocetos iniciales». «Alejandro», susurró Isabela, abrumada por la revelación de que él había notado tantos detalles sobre ella. «¿Y sabes cuál fue el momento más difícil para mí?», continuó él acercándose otro paso más. Ahora estaban tan cerca que ella tenía que inclinar la cabeza hacia arriba para mirarlo a los ojos. «¿Cuál?». «Hace 6 meses, cuando llegaste a la oficina con lágrimas en los ojos porque tu exnovio te había terminado por mensaje de texto», dijo él, y su voz tenía una calidad protectora que ella nunca había escuchado antes. «Quise ir a buscarlo y decirle exactamente lo estúpido que era por dejarte ir. Y al mismo tiempo, una parte horrible de mí se sintió aliviada porque significaba que estabas soltera». Isabela recordó ese día. Había sido humillante llegar al trabajo después de que Rodrigo la hubiera terminado de la manera más cobarde posible, pero había tratado de mantener la compostura profesional. «Fuiste muy amable ese día», recordó. «Me mandaste a casa temprano y me dijiste que tomara el día siguiente libre si lo necesitaba. Porque quería consolarte», dijo él levantando una mano para acariciar suavemente su mejilla. «Quería abrazarte y decirte que él no te merecía, pero no podía hacer ninguna de esas cosas». El toque de su mano en su rostro hizo que Isabela sintiera como si una corriente eléctrica corriera por todo su cuerpo.
Se inclinó instintivamente hacia su palma, cerrando los ojos por un momento. Alejandro, susurró su nombre como una oración. Sí, cuando abrió los ojos vio que él la estaba mirando con una intensidad que la dejó sin aliento. Había algo en sus ojos, una pregunta silenciosa, una esperanza cautiva. ¿Puedo preguntarte algo ahora?, dijo ella. Lo que sea. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera marcado tu número por error anoche? Alejandro sonrió con tristeza. Probablemente habría seguido pretendiendo que no sentía nada durante otros 3 años. Soy muy cobarde cuando se trata de arriesgar algo que valoro tanto. ¿Qué valoras tanto? Tu presencia en mi vida, respondió sin vacilar. Aunque fuera solo como colega, era mejor que no tenerte en absoluto. Isabela sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero eran lágrimas de felicidad. ¿Y ahora? Ahora, dijo él, inclinándose hasta que sus frentes se tocaron. Ahora quiero arriesgar todo por la posibilidad de tenerte de verdad. En la distancia, el ruido de la ciudad continuaba. Coches pasando, gente riendo en los restaurantes cercanos, música filtrándose desde algún café. Pero para Isabela, el mundo se había reducido a este momento, a este hombre, a esta sensación de que finalmente había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Yo también quiero arriesgar, susurró. Y entonces, bajo la luz suave de la farola en una esquina de la Condesa, Alejandro Herrera se inclinó y besó a Isabela Morales por primera vez. El beso comenzó suave, tentativo, como si ambos estuvieran preguntándose si esto realmente estaba pasando. Pero cuando Isabela respondió, inclinándose hacia él y poniendo sus manos en su pecho, Alejandro la atrajo más cerca, profundizando el beso con una pasión que había estado conteniendo durante 3 años. Isabela sintió como si el mundo hubiera desaparecido a su alrededor. Solo existían los labios de Alejandro sobre los suyos, el calor de sus manos en su cintura, el aroma de su loción mezclándose con la brisa nocturna. Era exactamente como en su sueño, pero infinitamente mejor porque era real. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Alejandro apoyó su frente contra la de ella, manteniéndola cerca con sus brazos alrededor de su cintura. «¡Guau!», susurró Isabela, y sintió más que vio la sonrisa de él. «¡Guau!», repitió él. «He estado imaginando cómo sería hacer eso durante mucho tiempo, pero la realidad supera cualquier fantasía». Isabela se rió suavemente, sintiéndose mareada de felicidad. «¿Y ahora qué hacemos?». «Ahora», dijo él, besando suavemente la punta de su nariz, «ahora tenemos que navegar en territorio completamente nuevo». Se separaron lo suficiente para mirarse a los ojos, pero él mantuvo sus manos en su cintura, como si no quisiera soltarla completamente. «¿Qué significa esto para el trabajo?», preguntó Isabela, la pregunta práctica finalmente abriéndose paso a través de la nube de felicidad en la que había estado flotando. Alejandro suspiró. «Esa es la pregunta del $1.000.000, ¿verdad?». Comenzaron a caminar de nuevo, esta vez con la mano de Isabela en el brazo de él, una intimidad nueva que se sentía natural y emocionante al mismo tiempo. «¿Qué dicen las políticas de la empresa sobre las relaciones entre empleados?», preguntó ella. «Técnicamente no está prohibido», explicó Alejandro, «pero se requiere reportarlo a recursos humanos, y hay procedimientos que seguir para evitar conflictos de interés». Isabela asintió procesando la información. «¿Y qué opinas tú al respecto?». Alejandro se detuvo y la miró seriamente. «Isabela, quiero ser completamente honesto contigo sobre esto. Si decidimos seguir adelante, tendremos que ser muy cuidadosos. No puede parecer que tienes trato preferencial, y no podemos dejar que nuestra relación personal afecte las decisiones profesionales». «Entiendo», dijo ella. «¿Pero crees que es posible mantener ambas cosas separadas?». «Con la persona correcta, sí», respondió él, tomando sus manos entre las suyas. «Y creo que tú eres la persona correcta». Isabela sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué propones entonces?». Alejandro pensó por un momento antes de responder. «Propongo que tomemos las cosas con calma, que exploremos esto entre nosotros primero, sin presión, sin prisa. Y cuando estemos seguros de que esto es algo serio, algo que vale la pena, entonces hablamos con recursos humanos y establecemos las reglas apropiadas. Y mientras tanto, dijo él con una sonrisa que hizo que las rodillas de Isabela se sintieran un poco débiles.
Mientras tanto, seguimos siendo profesionales en la oficina, pero después del trabajo, podemos ser solo Alejandro e Isabela. Habían llegado al carro, pero ninguno de los dos hizo ademán de subirse. La noche había sido tan perfecta que parecía un crimen terminarla. ¿Te parece bien ese plan?, preguntó él. Me parece perfecto, respondió ella. Pero tengo una pregunta. Dime, ¿cómo voy a hacer para concentrarme en el trabajo mañana sabiendo lo que sé ahora?, preguntó con una sonrisa traviesa. Alejandro se rió. Honestamente, no tengo idea. Yo estoy teniendo el mismo problema. Se quedaron parados junto al carro por unos minutos más, hablando en voz baja sobre pequeñas cosas, sus planes para el fin de semana, una película que ambos querían ver, sus restaurantes favoritos en la ciudad. Era la clase de conversación casual que las parejas normales tienen, y a Isabela le encantó lo natural que se sentía. Finalmente, Alejandro abrió la puerta del copiloto para ella. Supongo que debería llevarte a casa antes de que sea muy tarde. Supongo que sí, concordó ella, aunque una parte de ella no quería que la noche terminara nunca. Durante el viaje de regreso a Roma Norte, Isabela no pudo evitar mirar a Alejandro mientras manejaba. La luz intermitente de las farolas creaba sombras que danzaban sobre su perfil, y ella se sintió abrumada por lo guapo que era, por el hecho de que este hombre increíble había estado interesado en ella todo este tiempo. ¿En qué piensas?, preguntó él, notando su mirada. En lo surreal que es todo esto, admitió ella. Hace 24 horas pensaba que estabas completamente fuera de mi alcance. Yo pensaba lo mismo de ti, confesó él. Eres tan inteligente, tan talentosa, tan hermosa. Pensaba que un día te darías cuenta de que podías conseguir algo mucho mejor que un jefe workahólico de 35 años. Isabela extendió la mano y tocó su brazo. No hay nada mejor que tú, Alejandro, al menos no para mí. Cuando llegaron al edificio de Isabela, Alejandro estacionó el carro y caminó con ella hasta la puerta de entrada. ¿Te gustaría subir?, preguntó ella, y luego se sonrojó al darse cuenta de cómo había sonado. Quiero decir, para conocer a mis plantas, y tal vez tomar un café. Alejandro sonrió. Me encantaría conocer a Esperanza, Frida y Panchito, pero creo que es mejor que termine la noche aquí. ¿Por qué?, preguntó ella, sintiéndose un poco decepcionada. Él se acercó y la tomó entre sus brazos, mirándola con una intensidad que la hizo estremecer. Porque si subo a tu departamento ahora mismo, no creo que tenga la fuerza de voluntad para irme, y dijimos que tomaríamos las cosas con calma. Isabela sintió que una ola de calor la recorrió completamente. La idea de que él la deseara tanto, que tuviera que luchar contra sí mismo, era increíblemente seductora. Tienes razón, dijo, aunque su cuerpo protestaba contra su mente racional. Alejandro se inclinó y la besó de nuevo, esta vez con una pasión controlada que prometía mucho más para el futuro. Cuando se separaron, ambos estaban respirando con dificultad. Dulces sueños, Isabela, susurró contra sus labios. Dulces sueños, Alejandro. Ella subió a su departamento con una sonrisa que no pudo borrar en toda la noche, y por primera vez en mucho tiempo tuvo sueños aún mejores que la realidad. La mañana siguiente, Isabela despertó con una sensación extraña en el estómago que tardó varios segundos en identificar. Nerviosismo puro. Por primera vez en 3 años, se dirigía al trabajo sabiendo que vería a Alejandro no solo como su jefe, sino como el hombre que la había besado bajo las estrellas de la Condesa. Se vistió con especial cuidado, eligiendo un traje gris perla con una blusa rosa pálido que Valeria siempre decía que hacía resaltar sus ojos verdes. Se recogió el cabello en un moño bajo profesional, pero se permitió usar un labial ligeramente más colorido de lo usual. Mientras tomaba su café matutino, su teléfono vibró con un mensaje de texto. Buenos días, hermosa. Que tengas un excelente día en el trabajo. Isabela sonrió tanto que casi se atragantó con el café. Era un mensaje simple, pero el hecho de que él hubiera pensado en ella tan temprano hizo que su corazón se acelerara. Le respondió rápidamente, Buenos días, tú también. Nos vemos en la oficina, ingeniero Herrera. El emoticón guiñando el ojo era su pequeña forma de jugar con la dualidad de su situación nueva. En el metro, Isabela no pudo concentrarse en leer como hacía normalmente. Su mente estaba completamente ocupada, pensando en cómo sería ver a Alejandro.
¿Cómo lograrían mantener el profesionalismo cuando todo lo que ella quería era sonreír como tonta cada vez que lo viera? Llegó a la oficina a las 8:10, 10 minutos antes que Alejandro, como siempre. Se instaló en su escritorio y encendió su computadora, tratando de sumergirse en los planos del proyecto Reforma Norte para mantener sus nervios bajo control. A las 8 en punto exactamente, escuchó la voz familiar de Alejandro saludando a la recepcionista. Isabela mantuvo los ojos fijos en su pantalla, pero todos sus sentidos estaban sintonizados con su presencia. «Buenos días, equipo», dijo Alejandro en su tono profesional habitual mientras pasaba por el área de diseño. «Isabela, ¿podrías venir a mi oficina en 15 minutos? Necesito revisar contigo los avances del proyecto Polanco». «Por supuesto, ingeniero Herrera», respondió ella sin levantar la vista de su computadora, aunque sintió que las mejillas le ardían ligeramente. Mariana, desde el escritorio contiguo, la miró con curiosidad. «¿Estás bien? Te ves un poco sonrojada». «Debo estar incubando algo», mintió Isabela, fingiendo revisar sus documentos. Los 15 minutos se sintieron como una hora. Isabela repasó mentalmente todo lo que sabía sobre el proyecto Polanco, tratando de enfocar su mente en el trabajo y no en el recuerdo de los labios de Alejandro sobre los suyos. Finalmente, tomó los planos correspondientes y se dirigió a la oficina de Alejandro. Tocó la puerta y esperó su invitación para entrar. «Adelante». Isabela abrió la puerta y entró, cerrándola detrás de sí como siempre hacía para las reuniones privadas. Alejandro estaba sentado detrás de su escritorio, luciendo impecable en un traje azul marino, pero cuando la vio entrar, sus ojos se suavizaron de una manera que no tenía nada de profesional. «Buenos días, Isabela», dijo, y había algo en la forma en que pronunció su nombre que hizo que ella sintiera mariposas en el estómago. «Buenos días, ingeniero Herrera», respondió ella, acercándose al escritorio y extendiendo los planos. «Traje los documentos que me pidió». Cuando él tomó los planos, sus dedos se rozaron brevemente. Isabela sintió la misma corriente eléctrica de la noche anterior. «Perfecto», dijo él, y por un momento se quedaron mirándose en silencio, el aire entre ellos cargado de una tensión que no tenía nada que ver con arquitectura. Alejandro se aclaró la garganta y se puso de pie, rodeando el escritorio para pararse junto a ella, frente a los planos extendidos. «El cliente quiere algunos cambios en la fachada norte», explicó, señalando las líneas correspondientes. Isabela se inclinó sobre los planos para ver mejor, muy consciente de que Alejandro estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su loción. Cuando él se inclinó también para señalar un detalle específico, su hombro rozó el de ella. «¿Ves esta sección aquí?», preguntó él, su voz un poco más ronca de lo usual. Isabela asintió, aunque era difícil concentrarse en los planos cuando todo lo que podía pensar era en lo cerca que estaba él. «Sí, veo el problema. Podríamos modificar el ángulo de las ventanas para...» Se interrumpió cuando se dio cuenta de que Alejandro no estaba mirando los planos, la estaba mirando a ella. «¿Ingeniero?», susurró. «Perdón», dijo él, apartando la mirada rápidamente. «Es que... esto es más difícil de lo que pensé». Isabela sonrió a pesar de sí misma. «¿El qué es más difícil?». «Pretender que anoche no pasó», admitió él en voz baja. «Tenerte tan cerca y actuar como si solo fueras mi empleada». «Soy tu empleada», le recordó ella, aunque su voz también había bajado a un susurro. «Durante las horas de oficina, sí», concordó él. «Pero ¿sabes lo que estoy pensando ahora mismo?». «¿Qué?», preguntó ella, aunque por la forma en que él la estaba mirando, tenía una idea bastante clara. «Estoy pensando en lo hermosa que te ves con esa blusa», dijo él, dando un paso más cerca, «y en lo mucho que quiero besarte de nuevo». Isabela sintió que el corazón se le aceleraba. «Alejandro...». «Lo sé», dijo él, retrocediendo un paso. «Tienes razón. Estamos en la oficina». Hubo un golpe en la puerta que los hizo separarse bruscamente. «Ingeniero Herrera», se escuchó la voz de su asistente, Carmen. «El cliente del proyecto Santa María está en la línea 1. «En un momento», respondió Alejandro, su voz regresando instantáneamente al tono profesional. Se volvió hacia Isabela y le susurró. «Continuamos esta conversación más tarde, sobre el proyecto», añadió en voz normal. «Por supuesto», respondió Isabela, recogiendo los planos.
Le tendré las modificaciones para mañana por la mañana. Cuando salió de la oficina, Isabela se dio cuenta de que tenía las manos ligeramente temblorosas. Si así iba a ser cada interacción profesional con Alejandro, iba a ser un día muy largo. De regreso en su escritorio, trató de concentrarse en el trabajo, pero su mente seguía regresando a la forma en que él la había mirado, a la tensión palpable que había entre ellos. Por primera vez en su vida profesional, Isabela Morales estaba completamente distraída por un hombre, y por primera vez no le importaba en absoluto. El resto de la mañana transcurrió en una especie de burbuja extraña. Isabela logró concentrarse en su trabajo a ratos, pero cada vez que veía a Alejandro pasar por el área de diseño o escuchaba su voz en una llamada telefónica, se sentía como una adolescente con su primer enamoramiento. A la hora del almuerzo, decidió salir del edificio para tomar aire fresco y aclarar sus ideas. Se dirigió a un pequeño café a 2 cuadras de la oficina, donde solía ir cuando necesitaba escapar del ambiente de trabajo. Estaba esperando en la fila para ordenar cuando sintió que alguien le tocaba el hombro. «¿Isabela? ¡Qué sorpresa encontrarte aquí!». Se volteó para encontrarse con Roberto Mendoza, un arquitecto que había trabajado en Herrera Arquitectos hasta el año anterior. Roberto había sido siempre muy amigable con ella, tal vez demasiado, y su partida de la empresa había sido algo abrupta. «Hola, Roberto», lo saludó con cordialidad, pero sin mucho entusiasmo. «¿Cómo has estado?». «Muy bien, trabajando en mi propio despacho ahora», respondió él con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «¿Sigues en la firma del tirano?». Isabela frunció el ceño ante el comentario despectivo sobre Alejandro. «Sigo trabajando en Herrera Arquitectos». «Sí. ¿Te importa si nos sentamos juntos?», preguntó Roberto cuando ambos recibieron sus órdenes. «Me gustaría ponerte al día». Aunque Isabela hubiera preferido almorzar sola, asintió por cortesía. Se sentaron en una mesa junto a la ventana y Roberto inmediatamente comenzó a hablar sobre su nueva empresa, sus proyectos y sus planes futuros. «Y dime», dijo después de varios minutos hablando de sí mismo, «¿cómo está el ambiente en la oficina? ¿Herrera sigue siendo el mismo jefe controlador de siempre?». Isabela se sintió incómoda con la pregunta. «El ingeniero Herrera es un excelente jefe», respondió defensivamente. «Es exigente, pero justo». Roberto se rió con sarcasmo. «Isabela, no tienes que defenderlo conmigo. Yo trabajé ahí 3 años. Sé cómo es realmente». «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó ella, aunque una parte de ella no estaba segura de querer saber la respuesta. Roberto se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si fuera a contarle un secreto. «¿Nunca te preguntaste por qué Mónica Ruiz renunció tan de repente hace 2 años?» Isabela recordaba a Mónica, una arquitecta senior que había sido muy respetada en la firma. Su renuncia había sido sorpresiva, especialmente porque estaba en medio de varios proyectos importantes. «Ella dijo que había recibido una mejor oferta en Guadalajara», recordó Isabela. «Esa fue la versión oficial», dijo Roberto, con una sonrisa que no le gustó nada a Isabela. «Pero la verdad es que Herrera la acosó durante meses. Le hacía propuestas indecentes, la invitaba a cenas de trabajo que eran claramente personales, le mandaba flores sin razón». Isabela sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. «Eso no puede ser cierto. Mónica me lo contó todo antes de irse», continuó Roberto. «Y no fue la única. ¿Te acuerdas de Laura Sánchez, la que trabajaba en recursos humanos?». Isabela asintió vagamente, sintiéndose cada vez más mareada. «Misma historia. Herrera tiene un patrón con las empleadas atractivas. Las corteja, las hace sentir especiales, y cuando ellas no responden como él quiere, hace su vida imposible en el trabajo hasta que renuncian». «No te creo», dijo Isabela, aunque su voz sonaba menos segura de lo que hubiera querido. «Isabela», dijo Roberto, extendiendo la mano para tocar la suya, «te estoy diciendo esto porque me preocupo por ti. He visto cómo te mira, y sé que eres demasiado buena persona para ver las señales de alerta». Isabela retiró su mano bruscamente. «¿De qué señales hablas? ¿En serio no las has notado? La forma en que encuentra excusas para trabajar tarde contigo, como siempre te elogia en las reuniones, la manera en que te protege de las críticas de los clientes. Isabela, él está siguiendo exactamente el mismo patrón que usó con Mónica y con Laura». El corazón de Isabela latía tan fuerte que estaba segura de que Roberto
podía escucharlo. Todo lo que él estaba describiendo sonaba exactamente como su relación con Alejandro durante los últimos 3 años. «Yo tengo que regresar a la oficina», dijo, levantándose abruptamente. «Isabela, espera», dijo Roberto, levantándose también. «Solo quiero que tengas cuidado. Alejandro Herrera es muy bueno manipulando a las mujeres. Te hace sentir como si fueras la única, como si fueras especial, pero es todo parte de su juego». Isabela salió del café sintiéndose como si el mundo se hubiera vuelto del revés. Era posible que todo lo que había pasado la noche anterior, todos los sentimientos que había desarrollado, fueran parte de algún patrón manipulador de Alejandro. Mientras caminaba de regreso a la oficina, su mente corrió a 1000 por hora. Recordó todos los momentos especiales que había compartido con Alejandro, todas las atenciones que él había tenido con ella, todos los elogios y la protección sutil que Roberto había mencionado. ¿Había sido todo calculado? ¿Era ella solo la siguiente en una línea de mujeres que Alejandro había seducido y desechado? Cuando llegó al edificio, Isabela se quedó parada en la entrada durante varios minutos, tratando de decidir qué hacer. Una parte de ella quería confrontar a Alejandro inmediatamente, preguntarle directamente sobre lo que Roberto le había dicho, pero otra parte tenía miedo de lo que podría descubrir. Finalmente, entró al edificio con una determinación fría. Iba a observar a Alejandro muy cuidadosamente, iba a buscar señales de que Roberto tenía razón, y si las encontraba, Isabela no sabía qué haría si las encontraba. Isabela pasó el resto de la tarde observando a Alejandro con nuevos ojos, analizando cada interacción desde la perspectiva de lo que Roberto le había dicho. Cada sonrisa que él le dirigía, cada consulta profesional, cada momento en que sus miradas se encontraban, ahora le parecía sospechoso. Cuando Alejandro pasó por su escritorio alrededor de las 5 de la tarde y dejó caer discretamente una pequeña nota que decía «¿Cena otra vez esta noche?», Isabela sintió una mezcla de dolor y rabia que la sorprendió por su intensidad. Le escribió de vuelta «Necesito hablar contigo, en privado, es importante». Alejandro leyó la nota y la miró con preocupación evidente. Asintió y escribió «Mi oficina, 6:30. Todos se habrán ido para entonces». Las siguientes 1:30 se sintieron eternas. Isabela trató de trabajar, pero no podía concentrarse en nada. Su mente no paraba de dar vueltas entre la felicidad de la noche anterior y las acusaciones de Roberto. ¿Era posible que hubiera sido tan ingenua? A las 6:30 en punto, el último empleado se había ido y la oficina estaba en silencio. Isabela caminó hacia la oficina de Alejandro con pasos decididos, pero sintiendo que el corazón se le iba a salir del pecho. Tocó la puerta y entró cuando él le dijo que pasara. Alejandro estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la ciudad, pero se volteó inmediatamente cuando la vio entrar. «Isabela, ¿qué pasa? Te ves diferente», dijo, acercándose a ella con preocupación genuina en sus ojos. «Necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo», dijo ella, manteniendo la distancia entre ellos. «Por supuesto. ¿De qué se trata?» Isabela respiró profundamente, reuniendo valor. ¿Qué pasó realmente con Mónica Ruiz? La expresión de Alejandro cambió inmediatamente. La preocupación fue reemplazada por algo más complejo: sorpresa, dolor y tal vez culpa. «¿Mónica? ¿Por qué preguntas por ella? Solo contesta la pregunta, por favor». Alejandro se pasó una mano por el cabello, un gesto que Isabela había aprendido a reconocer como señal de que estaba nervioso. «Mónica renunció porque recibió una mejor oferta en Guadalajara», dijo, pero su voz no sonaba tan segura como sus palabras. «¿Esa es toda la verdad?», presionó Isabela. Hubo un silencio largo. Alejandro caminó hacia su escritorio y se apoyó contra él, mirándola con una expresión que ella no pudo descifrar. «¿Quién te dijo algo sobre Mónica?», preguntó finalmente. «Eso no importa. Lo que importa es que me digas la verdad». Alejandro suspiró profundamente. «La verdad es complicada, Isabela. Hazme el favor de no tratarme como si fuera una niña», dijo ella, sintiendo que la rabia comenzaba a superar al dolor. «¿Le hiciste propuestas indecentes? ¿La acosaste? ¿La obligaste a renunciar?» «No», respondió él con vehemencia, levantándose del escritorio. «Nunca hice nada de eso. Pero sí pasó algo,
insistió Isabela, viendo la confirmación en sus ojos. Alejandro cerró los ojos por un momento, como si estuviera luchando consigo mismo. Cuando los abrió, había una tristeza profunda en ellos. Sí, admitió finalmente. Sí pasó algo. Isabela sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Qué pasó? Me enamoré de ella, confesó Alejandro, y cada palabra fue como un puñal en el corazón de Isabela. O pensé que me había enamorado. Mónica era brillante, hermosa, divertida. Trabajamos juntos en varios proyectos y desarrollé sentimientos por ella. Isabela se sintió mareada. ¿Y? Y cometí el error de decírselo. Le confesé mis sentimientos. La invité a cenar. Traté de cortejarla como un hombre corteja a una mujer que le interesa. ¿Pero ella no sintió lo mismo? Alejandro negó con la cabeza. No solo no sintió lo mismo, sino que se sintió extremadamente incómoda. Me dijo que nunca mezclaría el trabajo con el romance, que lo que yo estaba haciendo la ponía en una posición imposible como mi empleada. ¿Y qué hiciste? Me disculpé inmediatamente, dijo él, su voz llena de dolor. Le aseguré que respetaría su decisión, que las cosas volverían a la normalidad profesional, pero Mónica ya no se sentía cómoda trabajando conmigo. Cada reunión, cada proyecto, se había vuelto incómodo para ella. Isabela sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero no sabía si era de alivio o de dolor. Así que ella decidió irse, continuó Alejandro, y tenía razón en hacerlo. Yo había arruinado el ambiente de trabajo para ella con mis sentimientos inapropiados. ¿Y Laura Sánchez?, preguntó Isabela con voz temblorosa. Alejandro la miró con sorpresa. ¿Laura? ¿Qué tiene que ver Laura con esto? ¿También te enamoraste de ella? La expresión de Alejandro se endureció. Isabela, ¿quién te está llenando la cabeza con estas ideas? Solo contesta la pregunta. Laura renunció porque su esposo consiguió trabajo en Monterrey, y se mudaron. No tuvo absolutamente nada que ver conmigo, dijo él con firmeza. ¿Quién te dijo lo contrario? Isabela se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Roberto Mendoza. Me encontré con él en el almuerzo. Roberto, dijo Alejandro, y había disgusto evidente en su voz. Debí imaginármelo. ¿Qué quieres decir? Alejandro se acercó a ella, pero se detuvo cuando vio que Isabela retrocedía instintivamente. Roberto fue despedido, Isabela. No renunció. Lo despedí por acoso sexual a 3 empleadas diferentes. Isabela sintió como si el mundo se hubiera detenido. ¿Qué? Roberto Mendoza acosó sistemáticamente a varias mujeres en esta oficina. Las seguía después del trabajo, les enviaba mensajes inapropiados, las tocaba sin su consentimiento. Cuando finalmente tuve suficientes quejas formales, lo despedí inmediatamente. Pero él dijo mentiras, interrumpió Alejandro, obvias mentiras diseñadas para lastimarte y para dañar mi reputación, y aparentemente funcionaron. A Isabela se dejó caer en una de las sillas frente al escritorio de Alejandro, sintiéndose abrumada por toda la información. Isabela, dijo Alejandro suavemente, arrodillándose frente a ella. Mírame. Ella levantó los ojos hacia él y vio en ellos la misma honestidad y ternura de la noche anterior. Nunca, en todos mis años dirigiendo esta empresa, he acosado a una empleada. El incidente con Mónica fue un error de juicio de mi parte, pero fue honesto y respetuoso. Cuando ella me rechazó, acepté su decisión completamente. ¿Pero por qué no me contaste sobre ella anoche?, preguntó Isabela. Cuando hablamos de tomar las cosas con calma, de ser cuidadosos, porque no quería que pensaras que eres solo otra empleada de la que me estoy enamorando, respondió él, tomando sus manos entre las suyas. Porque lo que siento por ti es completamente diferente de lo que sentí por Mónica o por cualquier otra mujer. Isabela lo miró a los ojos buscando algún signo de engaño, pero solo vio sinceridad. Isabela, continuó él, Mónica fue una atracción, una ilusión. Lo que siento por ti es amor real. Es conocerte durante 3 años, admirar tu mente, tu talento, tu carácter. Es enamorarme de quien eres realmente, no de una fantasía. Isabela miró fijamente a Alejandro, procesando todo lo que él acababa de decirle. En sus ojos vio la misma vulnerabilidad que había visto la noche anterior, la misma honestidad que la había hecho enamorarse de él en primer lugar. ¿Cómo puedo saber que me estás diciendo la verdad?, susurró. Porque puedes verificar todo lo que te dije.
respondió él inmediatamente. Los expedientes de Roberto están en recursos humanos. Las quejas formales, las cartas de las empleadas, todo está documentado. Y si quieres hablar con Mónica, tengo su número. Estoy seguro de que ella te confirmará exactamente lo que pasó entre nosotros. Isabela sintió que algo dentro de su pecho se aflojaba. La desesperación en la voz de Alejandro era demasiado real para ser fingida. Roberto sabía exactamente qué botones presionar, continuó Alejandro, soltando sus manos y levantándose para caminar hacia la ventana. Sabía que si te hacía dudar de mis intenciones, si te hacía pensar que eres solo otra víctima, en una serie de conquistas, eso destruiría lo que estamos construyendo. ¿Por qué haría eso?, preguntó Isabela. Alejandro se volvió para mirarla. Porque Roberto siempre estuvo interesado en ti. Desde el primer día que llegaste aquí, cuando lo despedí, me dijo que algún día se vengaría de mí. Supongo que hoy fue ese día. Isabela recordó las veces que Roberto había tratado de invitarla a salir, cómo siempre encontraba excusas para pasar por su escritorio, cómo había insistido en sentarse junto a ella en las reuniones de equipo. Señales que ella había ignorado porque no estaba interesada. «Isabela», dijo Alejandro, regresando a arrodillarse frente a ella. «Sé que esto es confuso y doloroso. Sé que tienes derecho a dudar después de lo que escuchaste hoy. Pero te estoy pidiendo que me des una oportunidad de demostrarte que todo lo que siento por ti es real». Isabela lo miró durante un largo momento. Su corazón le decía que le creyera, pero su mente aún luchaba con las dudas que Roberto había plantado. «¿Qué propones?», preguntó finalmente. «Propongo que hagamos esto bien desde el principio», dijo él, tomando sus manos otra vez. «Mañana por la mañana vamos juntos a Recursos Humanos. Reportamos nuestra relación oficialmente. Establecemos las reglas profesionales que necesitamos seguir. Y luego te cortejo apropiadamente», dijo con una sonrisa que hizo que el corazón de Isabela se derritiera. «Te llevo a conocer a mi familia. Conoces a mis hermanas, a mi padre, a mis sobrinos. Te integro completamente en mi vida, no como un secreto, sino como la mujer de la que estoy enamorado». Isabela sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alegría. «¿Y si las cosas no funcionan entre nosotros?», preguntó necesitando escuchar su respuesta. «Entonces manejaremos esa situación con madurez y respeto», respondió él sin vacilar. «Pero Isabela, no creo que eso vaya a pasar. Lo que siento por ti es lo real. Es para siempre». Isabela se quedó en silencio durante varios minutos, mirándolo, estudiando su rostro, buscando cualquier signo de falsedad. Pero todo lo que vio fue al hombre del que se había enamorado, al hombre que había estado cuidándola y admirándola durante 3 años sin que ella se diera cuenta. «Está bien», dijo finalmente. «¿Está bien?», repitió él, como si no pudiera creer lo que había escuchado. «Está bien», confirmó ella con una sonrisa. «Hagamos esto bien. Vamos a Recursos Humanos mañana. Conozcamos a tu familia». Y Alejandro, «¿Sí?». Isabela se inclinó hacia adelante y lo besó suavemente. «Yo también te amo». La sonrisa que se extendió por el rostro de Alejandro fue la cosa más hermosa que Isabela había visto jamás. Él la levantó de la silla y la hizo girar, ambos riendo como niños. «¿Sabes qué significa esto?», dijo él cuando la bajó al suelo. «¿Qué?». «Significa que tu sueño no era tan descabellado después de todo», dijo con una sonrisa traviesa. Isabela se sonrojó. «Alejandro Herrera, eso va a tomar mucho tiempo». «Tenemos todo el tiempo del mundo», respondió él besándola profundamente. «Toda la vida». 6 meses después, Isabela Morales y Alejandro Herrera anunciaron su compromiso. La boda se celebró en un jardín hermoso en Cuernavaca, rodeados de familia y amigos. Valeria fue la madrina de honor y durante su discurso bromeó sobre cómo los errores telefónicos pueden cambiar completamente una vida. Y 1 año después del compromiso, Isabela descubrió que su sueño original había sido, de alguna manera, profético. Pero para entonces ya no le daba vergüenza admitir que había sido el mejor sueño de su vida. En su oficina en casa, que ahora compartían como socios en su propia firma arquitectónica, Isabela mantenía una pequeña planta suculenta en su escritorio. Se llamaba Esperanza, y cada vez que la miraba recordaba que a veces los errores más embarazosos
pueden llevar a los finales más felices.